Café a modo digital. Un momento en el día para hablar de transporte. Acompáñanos. Muy bien, qué lindo encuentro. Estamos en el mundo del bus. El mundo del bus, aquel medio que una vez salió por allá, por el 92, 93, en Paraguay, donde supimos construir un espacio que faltaba, y esto lo hicimos gracias a la voluntad de mucha gente. Y se ha acostumbrado el mundo del bus a unir a la gente. Y en esta oportunidad, después de tanta cantidad de años, volvemos a sentirnos el mundo del bus, porque nos encontramos con un padrino del mundo del bus, con Dror Elazar, que nos abrió, como es junto con el doctor Benninger, las puertas del viceministerio. Benninger, el primer viceministro de Transporte del Paraguay, nos abre la puerta del ministerio y más, nos pusieron las herramientas para que trabajemos. Junto con ellos, técnicos de aquella época. No es poca cosa lo que le estoy diciendo, no es poca cosa. Los técnicos de aquella época, José Tomás Rivarola y Andrés Mayada, dos ingenieros que desde aquella época siguen bregando por una mejor calidad de transporte. A ustedes tres, gracias por este gran privilegio que tiene el mundo del bus, de cómo es contar con ustedes tres juntos hoy. Dror Elazar desde Israel, José Tomás y Mayada desde Paraguay, y yo anclado aquí en Buenos Aires. Qué lindo encuentro, Dror. Pues te digo que estoy muy emocionado de ver tanto a José Tomás Rivarola como a Andrés Mayada. Los primeros pasos del proyecto COMI se dieron por la voluntad de dos personas muy importantes. Una, el que fue el general, que fue el ministro de Transporte en aquel entonces y que tomó la decisión de que va a hacer un cambio radical. La segunda persona fue Juan Benninger, que él dio todas las llaves para que logremos hacer lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Nunca puso ningún freno o nunca puso ningún obstáculo para evitar de que hagamos cosas técnicas. Ajá. Y con la ayuda del general logramos hacer un encuentro único en aquel entonces, un encuentro político único en aquel entonces, que fue entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte estaba bajo un partido, la municipalidad estaba bajo otro partido, que deberían tener mucha rivalidad, pero los dos jefes de esos grupos querían que algo saliera y le dieron a Rivarola las llaves para que hagamos trabajos en conjunto. El primer trabajo que hicimos fue la capacitación de técnicos del ministerio y de la municipalidad en forma conjunta. Nos sentamos enfrente de mesas de unas aulas y técnicos de Israel vinieron y nos repartieron capacitación, que era en aquel entonces muy especial, con ejercicios muy especiales en el campo, y de ahí se inició el proyecto, y gracias a la colaboración de Rivarola, que él realmente se enfatizó en ese tipo de trabajo y dijo, vamos a seguir adelante, aunque tuvimos mucha resistencia política. ¿Por qué vamos a la municipalidad? ¿Por qué le dan eso a Filisola? ¿Por qué hacen el ministerio? ¿Por qué damos las rutas? Todas esas preguntas que uno se pregunta actualmente o cada momento. Pero el encuentro mío con Rivarola fue el eje inicial de todo ese proyecto. Yo, por mi parte, agradezco. Creo que sin el impulso de Dror, desde luego, nada hubiera existido. En aquel entonces tuve la oportunidad de conocerlo a Andrés, con quien desde ese momento venimos trabajando, buscando siempre el tema. Pero sí, yo
creo que nadie le puede sacar lo visionario que fue el general Pereira, que tal vez tuvo esa visión justamente porque él venía de ser intendente municipal de Asunción, que fue el cargo previo que ocupó el general antes de asumir el Ministerio de Obras Públicas. Y sí creo que ese trabajo en conjunto que desarrolló el Ministerio de Obras Públicas con el apoyo de la Municipalidad de Asunción, de alguna manera mostró que era posible trabajar de esa forma, mientras que muchos otros sectores estaban esperando que haya competencia. Y creo que esa forma de trabajar juntos como que les dejó le restó base a quien esperaba que sea otra cosa. Pero sí fue muy importante e indudablemente fue mirando ya con los años, mirando a lo lejos, fue un momento casi revolucionario en el sistema de transporte. De hecho, lo que sigue habiendo hoy sigue siendo lo que quedó del proyecto COMI, ya que todos los proyectos, si bien todos los proyectos que vinieron después, que fueron varios, nunca tuvieron el enfoque que Dror Eleazar le dio al trabajo. Recuerdo que en más de una oportunidad nos decía, cuando yo me vaya no quiero dejar un papel escrito, lo que quiero dejar es un sistema modificado y trabajando, mientras que todos los otros proyectos, cada uno aportando algo, desde luego no estamos negando eso, al contrario, siguió construyendo. Yo no sé si vos sabés, Pedro, o si lo recordás, pero Dror Eleazar no solo fue el líder del proyecto COMI, Dror Eleazar fue también el líder del equipo nacional de contraparte en el proyecto Z. O sea, cuando por efecto, creo que en una equivocación que hace el ministro de entonces, cuando cambió el gobierno, cuando asume Wasmosy, deciden que el proyecto COMI no continuaría, y Dror Eleazar en ese momento no es que hizo las maletas y se fue, ¿verdad? Sino que continuó empujando esto ya desde otro ámbito, porque fue, y tengo que decir también, fíjate cómo son las cosas, en ese momento la Municipalidad de Asunción decidió de alguna manera que no quería que el proyecto COMI termine, que quería que el proyecto COMI continúe, a pesar de que en el Ministerio de Obras Públicas desafortunadamente habían cambiado las visiones, y la forma que encontró fue la de pedirle a Dror que se haga cargo, para que por lo menos quede plasmada esa visión, se haga cargo de liderar el equipo de contraparte de lo que en ese momento estaba iniciándose, que era el Plan Z, ya con la participación también de los técnicos del Capón, ¿verdad? Y de ese proyecto nace lo que después sería la CETAMA. O sea, fíjate cómo las cosas se fueron Sí.
Se fueron uniendo, uniendo una a la otra en lo que sin duda fue el esfuerzo más grande que se hizo en el Paraguay para tratar de modernizar y de dar un salto cualitativo hacia adelante en nuestro sistema de transporte. Yo quiero decir alguna palabra antes de que Andrés diga, y es lo siguiente. Cuando hicimos ese curso, el general Pereira me llamó y me dijo, aquí te tengo una persona que va a ser el jefe del proyecto, contraparte del proyecto tuyo, que era una persona desconocida de mí, y en el mismo curso, hasta lo que yo me acuerdo, estaba Andrés Mayada. Yo lo vi sobresaliente en su actitud, en su actuación, en la forma de que él participó en esa capacitación, y dije, no, el que va a ser mi contraparte va a ser Andrés Mayada, de parte del ministerio. Y así es de que Andrés, hasta lo que yo me acuerdo, puede ser que estoy equivocado en algo, pero eso es mi memoria, y quería decir eso, que me opuse a la decisión del ministro de poner una persona tal, y dije, no, la persona que me va a acompañar va a ser tal. Qué bello, qué bello, qué bello. Díganme, o sea, esto es un ejemplo, lo que ustedes están diciendo, ahora lo voy a dar paso a Andrés, es un ejemplo para la gente joven que hoy está, como es, ocupándose y preocupada por el sector transporte. ¿Qué ejemplo? Para los políticos. Yo tuve la suerte de, como es, hacerle notas, porque siempre estuvo a predisposición, como es el comandante, y como es y hasta el último día me recibe a las 11 de la noche. Digo, comandante, ¿no es muy tarde para usted? No, yo tengo que entregar mañana el mando y por lo tanto tengo que hacerlo totalmente prolijo. Véngase a las 11 de la noche. Y así fue. A las 11 de la noche, nosotros en el ministerio, el hombre seguía trabajando. O sea, y ustedes lo que ustedes están diciendo, no es cosa menor. Hoy es sumamente interesante para la nueva, como es gestión, para los que quieren hacer un país mejor. Cómo se unieron tendencias diferentes, pensamientos diferentes para llegar a un solo punto. Y lo han logrado. Andrés, la verdad, no conocía este detalle como es con Dror. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, Andrés, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Yo les escucho muy bajo, espero que me escuchen bien. Ajá. Bueno, Dror, te quiero recordar nuestros primeros pasos en el transporte público de Asunción y de área metropolitana. El doctor Juan Beniger me hace llamar un día en el Ministerio de Obras Públicas. Yo era un ingeniero que acababa de recibirse como tal. Me dice, Andrés, veo que sos un joven que venís del Brasil. Acabamos de asumir esta responsabilidad con el ministro de Obras Públicas. Yo estoy asumiendo como director de transporte terrestre. Vamos a hacer un viceministerio de esto. Necesitamos recursos humanos, hay muy poca capacitación y nos gustaría contratarte, y no solamente contratarte, sino becarte para que te especialices y vengas a ofrecer todo tu conocimiento a favor del transporte. Eso fue lo que yo recibí en primer lugar del ministro de Obras Públicas, en su momento, Porfirio Ruiz Díaz, y de Juan Beniger, que fue la persona que tuvo la visión hacia mi persona. A los 1 año de estar en el Brasil me dice, vení porque tenemos algo importante que hacer. Ahí me lo presentan a Dror Elazar y me dicen, vas a trabajar con Dror. Y nos dijeron, bueno, vamos a darles este local, no sé si Dror se acuerda, era una piecita chiquitita de más o menos 2x2, ¿verdad? Que tenían todos unos muebles, todas unas sillas, todo encimadas,
Nos sentamos con Dror, nos miramos y dijimos, ¿y qué hacemos? Y entonces Dror dijo, le dije, vamos a conocer a la gente, yo tampoco no lo conozco. Y comenzamos a hacer entrevistas a todas y cada una de las personas relacionadas con transporte, todo lo que era la parte de finanzas, todo lo que era la parte del gabinete. Y tomamos nota y comenzamos a sacar nuestras primeras conclusiones al respecto, ¿verdad? Entonces, fue algo que inició con mucha humildad de parte de Dror, lo tengo que destacar, y comenzamos a ver que teníamos que salir a conocer a los señores empresarios de cada una de las empresas. Y así lo hicimos. Comenzamos a conocer todos y cada uno levantando informaciones y llegamos a la conclusión de que realmente el sistema estaba muy informal, demasiado informal. Había demasiados usuarios, como se dice normalmente, y se necesitaba formalizar y se comenzó el trabajo, algo muy importante, que fue la base de grandes empresas que hoy tenemos, que en esa época eran totalmente sueltas, en el sentido de que todos trabajaban de una forma conglomerada, pero no tenían una estructura empresarial. Entonces, ahí fue que surgió el tema del curso, ahí fue el tema de la formalización de lo que nosotros le llamamos el proyecto COMI, y comenzamos a colocar el norte de lo que queríamos, y evidentemente se vio en primer lugar la formalización de las empresas, después se vio la zonificación de las empresas, porque era necesario que trabajen más en grupo, había muchas competencias desleales, había muchos pedidos, muchas presiones, un momento político muy, muy duro, muy difícil. Entonces, la única forma de contrarrestar esa presión era que pudiésemos conseguir que se organizasen por zonas y asumiesen las responsabilidades por cada zona. También en ese sentido vimos la capacitación de las personas, y hasta hoy el lenguaje del transporte que se maneja es herencia de aquella época. En aquella época no había ni siquiera un lenguaje común en el transporte. Se manejaba por resoluciones, por pedidos, por presiones, y nosotros conseguimos colocarle el norte a eso. Yo venía con mucha... y continué haciendo mi curso de posgrado, de maestría, y venía constantemente y trabajábamos, y tenía mucho de académico en mi mente, y Dror me bajó a tierra, y Dror me dio a mí las pautas que teníamos que tener para poder tratar con los señores empresarios, para poder tener una forma de negociación, una forma de poder dialogar, de convencerles en base directamente al trabajo. Directamente trabajo de campo. El proyecto COMI, por sobre todo, teníamos las ideas, se escribió poco, como dijo José Tomás, como Dror siempre lo dijo, pero colocamos bien claras las pautas de lo que queríamos hacer. Nosotros comenzamos a crecer en las responsabilidades, a crecer en la cantidad de casos y de los problemas que eran inherentes a lo que era el sistema del transporte. Y puedo recordar tantas cosas. Me acuerdo con Dror Eleazar, una de las tantas, a las 3 de la mañana, yendo en el kilómetro 20 de Capiatá, a conocerle a dos hermanos llamados Saracho. Tenían 2 unidades que salían de la parte de Toledo Cañada y Rojas Cañada. Imagínense nosotros a las 3 de la mañana, haciendo esa visita, y hoy esa zona tiene la línea 43, 12 y 59, tiene la 53, la 58, y es una zona impresionantemente próspera, con un servicio extraordinario del transporte público, ¿verdad? Venían los empresarios junto a nosotros y decían: Dror, tengo tal problema en mi empresa, tengo esto, mi socio, que... Y Dror le decía: oye tú, mañana
a las 3 de la mañana nos vemos en tu empresa. Y los empresarios se quedaron sorprendidos porque era algo totalmente inédito, totalmente nuevo. Y a las 3 de la mañana estábamos ahí y le esperamos y le llamamos, tardaste en llegar. Y entonces ya después con el correr del tiempo la gente ya sabía que era así nuestro sistema de trabajo. Entonces los empresarios venían y contaban los problemas, nosotros le decíamos, Dror le decía, mañana a las 4 nos encontramos en el cruce, en el centro de limpio. Entonces a veces decían, sí, pero esperamos un rato ya. Entonces Dror colocó la frase, escuchen bien, empresarios que vienen con problemas hay que colocarlo a trabajar y termina el problema. Entonces, hasta hoy nosotros aplicamos eso con José Tomás, ¿verdad? Cuando las cosas están muy fuertes, pensamos, ¿a quién le tenemos que hacer trabajar, José Tomás, para que disminuya esta presión que estamos teniendo? Dror, realmente una alegría rememorar todo esto contigo. Tenemos tantas cosas que contar, tenemos tantos frutos que quedó del proyecto COMI. Uno de ellos y muy especial es la empresa San Isidro, una empresa totalmente con N usuarios, todos sueltos, una SRL que no estaba funcionando bien y se los convenció realmente a que trabajen como empresa. Y hoy una empresa próspera, una empresa fuerte, nació bajo la asesoría directa, el trabajo en campo y estar constantemente. ¿Cuántas reuniones no se tuvo en la empresa San Isidro? ¿Cuántas capacitaciones nos hicieron con los choferes, con los gerentes? O sea, valió la pena. Y hay tanto que decir, pero quería nomás decir que hoy, delante de una coyuntura en la que se está haciendo un estudio técnico muy profundo, gracias a Dios, ¿cuál es el norte? ¿Hacia dónde apuntamos? No tenemos otra que la zonificación y que las empresas tengan que hacer una integración primero operativa, después administrativa y finalmente fusionando. Eso fue una visión que ya tuvo el proyecto COMI, imagínense, hace 30 años y hoy volvemos al punto inicial que se tendría que haber continuado y que, como dijo José Tomás, lamentablemente en un momento dado se cortó lo que era el proyecto COMI, pero lo continuamos, trabajamos con Dror para el plan Z98, trabajamos por todo lo que fue el corredor Avenida Fernando de la Mora. Yo ya me concentré un poco más en ese momento en mi tesis de maestría y se quedó, y entre José Tomás y un equipo grande, también estuvo el doctor Juan Beniger, trabajaron lo que fue la ley 1590, la CETAMA, que en su concepción es perfecta. Lamentablemente la politización hizo que la institución no tuviese, no haya llegado al objetivo que se tenía, pero conceptualmente y técnicamente la Secretaría Técnica Metropolitana, la CETAMA, fue extraordinario y fue elogiado internacionalmente. Todo esto son cuestiones que realmente le debemos a Dror. Dror nos formó, Dror nos colocó ímpetu. Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus. Toda la información aquí vertida la podés encontrar en elmundodelbus.com, medio especializado en transporte. Y ahora seguimos con el episodio. Realmente lo único que tenemos es que agradecerle a este joven Dror Elazar, a este atleta Dror Elazar, a este visionario Dror Elazar, a este amigo, porque así como José Tomás lo dijo, compartimos momentos muy importantes de mi vida particular, de mi vida profesional, de mi vida familiar, y Dror hizo parte de todo eso, y siempre está en el corazón, y siempre lo vamos a nombrar y a recordar y a tomarlo como ejemplo. Yo soy una persona muy agradecida a Dror Elazar y a Juan Beniger. Juan Beniger siempre fue una persona que también, así como Dror, llegado el momento, digo, no, Andrés Mayada, y yo soy muy agradecido por ellos. En un momento determinado yo tuve que tomar la decisión si terminaba mi curso de maestría o me quedaba como funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Particularmente tuve que tomar la decisión profesional y particular de terminar mi curso de maestría
y después de un tiempo retomar todo lo que es el transporte público en Asunción y la metropolitana. Pero como había un jugador, ¿verdad?, de primera, un David Beckham, que no erraba un tiro libre, llamado José Tomás Rivarola, entonces se quedó todo muy bien acompañado y gracias a Dios después nos reincorporamos otra vez y hasta hoy continuamos, ¿verdad? Así es que, Dror, gracias por todo y gracias por darme a José Tomás y por tener que soportarlo día a día. Ahora ustedes fíjense qué lindo, ¿no? No solamente cómo es este encuentro, sino toda la historia de que hay, ¿no? Que hoy, como es se puede nutrir el país en nuevas visiones. Qué importante fue aquello. Ustedes se dan cuenta lo que han realmente hecho, empresas que tenían, que no eran empresas, porque Tomás decía SRL, fue después SRL, la empresa San Isidro, porque antes eran todas cooperativas, ¿se acuerdan? Se juntaban, le armaban una cooperativa y ahí salía. O había una persona que era, le decíamos, el empresario de maletín, ¿se acuerdan? Entonces, ustedes les hicieron invertir en terrenos, en propiedades, como es en estacionamiento, en buses 0 kilómetros, hasta la habitación para los choferes, no podía faltar, los talleres, herramientas. ¡Wow! Se instalaron 53 estaciones de servicio, como es en ese entonces cada estación de servicio dentro de las empresas. ¿Ustedes tienen noción de lo que se hizo? Creo que después de ustedes no se hizo más nada de esto, ¿o sí? A ver, yo te diría que gracias al trabajo de Dror y bueno, y todo, desde luego, del equipo que le acompañó también, muchas de estas cosas que estás señalando, Pedro, se convirtieron en un estándar. Vale decir, hoy es casi, te diría, impensable que una empresa de transporte no cuente con esas cosas que vos estás señalando. Aún los internos más chiquititos que hay por ahí en los distintos municipios lo tienen. Y es difícil visualizar, como decías, que en aquel entonces, como señalaba Andrés, y efectivamente yo, digamos, para mí una de las cosas que tengo más vívidas en la cabeza precisamente es cuando, sí, que Dror me llamaba y me decía, José Tomás, mañana a las 4 de la mañana con todo tu equipo, y nosotros con Dror lográbamos, a ver, nos íbamos hasta con la secretaria, ¿verdad? Y todos a las 4 de la mañana y nos íbamos, ¿verdad? Y no había transporte en ese entonces a las 4 de la mañana, teníamos que organizarnos para poder llegar a las 4 de la mañana. Entonces, y esas cosas quedaron como un... No lo de las 4 de la mañana, eso ya no sucede, pero sí el tema de la infraestructura y de la forma de encarar se convirtió en un estándar. Entonces, hoy parece algo, cuando vos, Pedro, decís la estación de servicio, el taller, el parque cerrado, uno dice, bueno, sí, pero antes de eso, cada chofer llevaba el bus a su casa, ¿verdad? Y quedaba estacionado en la vereda, ¿verdad? Como si fuera un automóvil o como decíamos siempre ahí abajo de algún mango. Y esa era la forma, y eso lo cambió el proyecto Comi, y eso, al decir que se transformó en un estándar, eso significa que el producto más importante del proyecto Comi estuvo cambiar algo de acá adentro en una gran cantidad de gente, y yo de hecho lo atribuyo a algo que Andrés lo mencionó un poco de paso, y sin embargo creo que es esencial.
porque con el proyecto COMI no es que nos formamos nosotros. El proyecto COMI hizo N cursos de capacitación, en cada caso trayendo expertos específicos del área, especialistas en el diseño de terminal, especialistas en los sistemas de mantenimiento preventivo, especialistas o sea, vinieron cantidad de personas que Dror los fue secuencialmente trayendo al país, y que hoy quiero recordarle a alguien en particular que para mí también fue alguien de quien, o sea, uno de los ¿verdad? Porque fueron varios, pero que aprovecho, Dror, y quiero a través tuyo enviarle un fuerte abrazo a Abraham Guerón, ¿verdad? Otra de esas personas que vino más de una vez y se puso al hombro la problemática, y salíamos a trabajar como lo hacían con todos. Pero entonces se formó a mecánicos, a choferes, a cursos de cómo se hacía el mantenimiento, cursos de ¿cómo se llama? De engrasado. Había en todas las áreas, o sea, fue un esfuerzo realmente extraordinario y una capacitación en todos los niveles. Fue desde los cursos para gerente, hasta los cursos para mecánicos, de toda la gama, ¿verdad? Enviando empresarios a estudiar a Israel, aparte de técnicos. De hecho, fui uno de los beneficiarios de ese curso extraordinario también que se hacía en Israel. Entonces, y creo que, como bien lo dijo Andrés, y yo, Pedro, te decía hace unos días, que el proyecto COMI no solamente es pasado, también es futuro. Es futuro porque algo pasó. Claro, porque, a ver, como bien decía Andrés, esta idea de las zonales y de la integración y compañía, que quedó plantado en aquel entonces, nuevamente se está imponiendo después de haber sido dejado y sacudido, se está imponiendo como la visión de lo que debe ser, y eso de hecho lo estamos discutiendo dentro de procesos de cambio, y tal vez con cierta confusión que hay, pero también muchos empresarios lo recuerdan como un momento importante y que vuelven a mirar ese proceso como una posibilidad real de ordenamiento y empezar a trabajar de mejor manera en el sector, ¿verdad? Entonces, como decía Andrés, esa semilla que quedó plantada no murió, está allí, y digamos, pareciera ser que se dio una vuelta completa y se está empezando a visualizar ese proceso de aprendizaje que habíamos tenido como el camino que tenemos que transitar nuevamente. Vos sabés de que, de acuerdo a lo que estás diciendo, Tomás, yo le quiero pedir a Dror que de pronto, como ese, nos recuerde, porque no solamente como tuvieron todos los técnicos, empresarios, hasta los choferes se les hizo parte del sistema responsable y tuvo cursos. Y después no solamente eso, a los proveedores también los hicieron trabajar, ¿verdad? Hasta para hacer las paradas, ¿no, Dror? Sí, uno de los proyectos más lindos que tuvimos y más que requirieron mucha energía fue de decidir que vamos a hacer paradas de buses en toda la ciudad.
Y al inicio, cuando vine a donde Juan Benninger para decirle paradas, lo que significa las paradas, etcétera, dijo, bien, puedes hacerlas, pero ¿quién va a financiar esto? El ministerio no te va a financiar, no va a poder poner ni una parada. Y Dios nos trajo un señor que me olvidé su nombre, que estaba buscando la forma de hacer propaganda en la ciudad. Y él dijo que él quería poner columnas con avisos de propaganda. Y yo lo tomé a él y le dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a combinar entre las paradas y vamos a combinar entre la propaganda tuya. Quiere decir, la parada tiene tal forma, tiene de ser de un color que sea visible y con la determinación de los buses que van a parar en cada lugar, y encima de eso tú vas a poner tu propaganda. Y realmente se decidieron que se van a poner al inicio como 500 o 300, no me acuerdo el número exacto de paradas, y esto fue un desafío increíble, porque no es de poner las paradas, es de venir a explicar a la gente dónde tiene que ir para llegar a la estación de bus. Antes era así y el bus paraba. Y decidimos que fuimos al Ministerio de Transporte, creo que fue con Andrés, no me acuerdo exactamente. Fuimos al Ministerio de Educación y dijimos, nosotros queremos que cada colegio que está cerca de la ruta done los niños para enseñar qué es una parada. Y le enseñamos a los niños qué son las paradas, cómo van a funcionar las paradas y qué ellos tienen que explicar a los usuarios cómo llegar a la parada y dónde está la parada de ellos. Y fue un trabajo enorme en la cual también apuntamos con la empresa Coca-Cola, que nos dio unos vestidos, unas camisetas así, y a cada niño un sándwich y una Coca-Cola, y los niños salieron corriendo a explicar ya X que se definió. Y yo me acuerdo que el ministro salió, el director de transporte, todos salieron al ministerio a ver cómo funciona, porque había que enseñar a los choferes de los buses también que ellos tendrán que parar en tal parada, y que la parada de ellos es la segunda o la tercera en la cantidad de paradas que había. Fue un proyecto enorme, muy revolucionario, y había gente que no sabía, señor, ¿dónde está mi parada? ¿Qué significa? ¿Por qué no puedo parar aquí? No, usted, señor, tiene que ir allá, tiene que venir allá. Mejor dicho, fue un trabajo muy grande, muy fuerte, y que trajo un cambio, por lo menos al inicio, que la policía de tránsito también empezó a poner multas a los buses que no paran las paradas, y eso funcionó durante algún tiempo. No sé cómo está ahora, me imagino que ahora ya hay paradas en toda la ciudad y todos paran únicamente en las paradas. No quiero creer que no es así, pero fue un paso radical en todo lo que fue el transporte en aquel entonces. Pero yo no sé cuánto tiempo tenemos todavía, porque tenemos 15 minutos, 15 a 20 minutos, no hay problema. Podemos hablar mucho de la historia, pero están aquí dos personas tan importantes dentro del transporte de Paraguay, que han trabajado toda su vida en él, que están viviendo y viven con el transporte y sienten el transporte, que quiero comentarles algunos puntos que hay que tomar en cuenta en el futuro. Primero, la cantidad de gastos por kilómetro está subiendo en todo el mundo. Quiere decir, los gastos de operación van creciendo. La cantidad de pasajeros va bajando, y no es en Paraguay, es en Israel, en Alemania, en Yugoslavia, en Estados Unidos, donde sea. En todo el mundo se están comprando más y más vehículos, la gente quiere, y nosotros, los de transporte, tenemos que luchar en contra de esta situación que se está presentando. Aquí en Israel, por ejemplo, en todo este año de la epidemia que tuvimos, se compraron cada mes más del doble de vehículos particulares que en años anteriores. Las calles están atestadas. No hay dónde estacionar, no hay dónde parar.
y en consecuencia de ello, la cantidad de pasajeros ha bajado de una manera muy radical. Nosotros he visto, según los estudios que se han hecho últimamente, que en la planificación de las rutas de transporte hay que hacer participar a las localidades, no únicamente a las municipalidades, el municipio de Asunción, sino el municipio de Asunción está hecho por barrios, y hacer en los barrios cuestionarios y ver qué transporte requiere. Yo quiero contarles que aquí en Israel hay una zona que nosotros llamamos el Ramat HaGolan. En 2011, en el Ramat HaGolan habían 31 viajes en toda esa zona, con 16,000 pasajeros. En el 2015, se inició a hacer esa participación local de cada kibutz, de cada lugar, qué requieren, qué necesitan, a dónde necesitan. Creció la cantidad de viajes de 31 a 140 y tienen 50,000 pasajeros. Y en el 2019 hay ya 200 viajes con 70,000 pasajeros. Quiere decir, hay un funcionamiento de pasajeros que no había antes. Y siempre hacemos conteos de pasajeros por la ruta tal, pero hay veces que se requiere cambios en las rutas, más flexibilidad. Y subimos a 70,000 pasajeros. Pero eso no ha disminuido la cantidad, como he iniciado inicialmente, que la cantidad de vehículos está creciendo, la cantidad de pasajeros en general está disminuyendo. El punto más importante que he visto últimamente en la cooperativa Eged Mía, donde yo estaba trabajando años atrás, que se hizo un transporte que se llama Tic-Tac. Es un transporte que tú llamas a una central, dices que quiere que te recojan en tal lugar, y como si fuera un taxi de pasajeros, pero no es un taxi que viaja donde quiere, sino viaja por la ruta más o menos que te recoge y te deja en el lugar donde tú quieras llegar. Y esto está teniendo mayor cantidad de éxito y está cambiando y viene ¿por qué? Porque no hay donde estacionar. Entonces, otro punto que hay que tomar en cuenta, hay que elevar los costos del mantenimiento de vehículos particulares. Quiere decir, el Ministerio de Transporte, en conjunto con el Ministerio de Finanzas, o no sé qué ministerio en Paraguay, es el que define los impuestos, hay que subir muchísimo. De un lado, los impuestos sobre los vehículos, de otro lado, los costos de estacionamiento deben subir, pero en forma muy alta, que realmente la persona empieza a pensar, aparte de que tiene el problema dónde estacionar, que tiene que pagar y tiene que pagar muy caro. Y hay que desarrollar en las rutas existentes, no hacer rutas nuevas. Yo sé que José Tomás Rivarola trabajó en un proyecto muy grande con la avenida de Octavio Ayala, pero hay que en las rutas actuales hacer rutas específicas para el transporte público de pasajeros, que en ellas ande únicamente buses, que ellos andan más rápidamente de lo que andan los vehículos particulares. Eso hace de que la gente ve que los buses está pasando, y empieza a reflexionar, tal vez me voy mañana en bus. Quiere decir, y son cosas muy difíciles de hacer, no fáciles de hablar, muy difíciles de planificar, de hacer, y claro, que a medida que vas haciendo una ruta específica para transporte público, va a haber mayor congestionamiento a los vehículos particulares, y eso es un problema político, porque mayor cantidad de gente votan, etcétera, todas esas cosas, pero espero que los técnicos vayan llevando esas políticas para que en un futuro tengamos mayor cantidad de viajes en transporte público de pasajeros. Muchas gracias, Dror. Sin ninguna duda, como es el impacto que causa el vehículo particular en lo que respecta al impacto ambiental es terrible, que se puede, como es, corregir con el transporte público. Sí, Andrés. Muchas gracias, Dror. Realmente muy esclarecedor, muy alentador lo que nos dice. Nos da una visión muy importante en la que José Tomás y yo venimos pensando.
en este momento de una transformación tan peculiar, tan particular que le llega a Paraguay en Asunción y Ciudad Metropolitana con la implementación del sistema de billetaje electrónico y un hecho muy importante que es la constitución de una mesa, de un consejo de tarifa y de una mesa técnica de soporte nos permite hoy tener una cierta autoridad los que somos técnicos, porque durante muchísimos tiempos, yo creo que inclusive hasta podríamos decir, desde que ya no funcionó el proyecto COMI, no tuvimos el espacio necesario, requerido, los técnicos para poder, para que se nos escuche. Entonces siempre fue una pelea muy fuerte. Ahora, con todo lo que está apareciendo y con la transparencia de todas las operaciones en la que hablamos de todo lo que es parque, todo lo que es kilometraje recorrido, todo lo que es pasajero transportado y toda la transparencia que viene a través de trabajar en conjunto con técnicos de diferentes instituciones, nos permite hoy soñar con las posibilidades que Dror está diciendo. Tanto es que estamos hablando de integraciones operativas, de integraciones empresariales y evidentemente uno de los desafíos más grandes es conseguir que podamos incentivar al ciudadano de que cambie y opte por el transporte público. Eso es un gran desafío, pero creo que sí lo vamos a conseguir. Un factor muy importante era que tengamos una tarifa coherente, una tarifa justa, porque sin lugar a dudas establecer una tarifa determina de una manera muy fuerte la política de lo que va a resultar o lo que se está implementando en el transporte público. Ahora con este acuerdo, con este consenso que estamos teniendo y que se está socializando, se está mediatizando, en la que la prensa ha jugado un papel muy importante, y esto es algo tan bueno porque no hay ninguna reacción. Después de la exposición, después de todo lo que se fue mostrando, la prensa tuvo que ir bajando la intensidad de los ataques. Intentan, como siempre, sabemos cómo son los medios de prensa, pero ya nos damos cuenta de que fueron impactados por la transparencia, por la realidad, por la verdad. Entienden el diagnóstico, el pronóstico y hacia dónde tenemos que ir con el transporte público. Eso es muy importante. Y lo que Dror acaba de acotar, lo que está sucediendo era algo que, por ejemplo, les era muy difícil creer a los políticos, de que el crecimiento poblacional es inverso al crecimiento de la cantidad de pasajeros en los buses. Eso era muy difícil de meter en la cabeza, pero hoy lo están constatando, hoy se están dando cuenta de que realmente a medida que pasa el tiempo hay menos pasajeros en las unidades de transporte público, y que eso por un lado, eso es muy importante, y por otro lado el impacto que eso tiene en la economía nacional, en las cuestiones ambientales, en la calidad de vida del ciudadano. Entonces estamos en un momento muy especial, demasiado especial. Tanto es así que sería tan bueno que Dror esté con nosotros próximamente cuando tenga la oportunidad y la posibilidad de estar con nosotros, que podamos hacer una charla justamente interinstitucional con toda esta gente que están involucrados en todo este trabajo que estamos haciendo, porque creo que sería muy beneficioso para nosotros. Y realmente, Dror, te extrañamos, te necesitamos. Hubiese sido tan bueno que estés con nosotros en este momento tan especial. De todas formas, te agradecemos por lo que hiciste por nosotros, por la formación que nos diste en todos los aspectos y por haberte ganado nuestro cariño, nuestro aprecio y poder considerarte un amigo en nuestras vidas. Un abrazo. Muchas gracias, realmente muy conmovedor tus palabras. Y estaré siempre dispuesto a ayudar en los pequeños granitos de arena que pueda ayudarles a ustedes, porque realmente es un trabajo muy difícil.
Yo a lo que dijo Andrés le quiero agregar primero en lo técnico, ¿verdad? Tenemos una oportunidad por la sencilla razón de que hoy al gobierno, a través del subsidio, le cuesta dinero hacer mal las cosas. Entonces, estamos a un pasito muy corto de que se entienda que esa problemática y también esa solucionática que dijo Dror, ¿verdad? O sea, bajar los costos del sistema de transporte y darle ventajas operacionales al sistema de transporte, no solamente tienen esos beneficios económicos que decía Andrés, sino que hablando mal y pronto va a disminuir la plata que tiene que poner el Ministerio de Hacienda en el subsidio. O sea, los carriles exclusivos no solo disminuyen los costos operacionales, sino que aumentan la cantidad de pasajeros. Entonces, el monto de subsidio que hoy, al transparentar este tema de los costos, y también hay que decirlo, bajo el impacto tan feroz de la pandemia, Dror, para que tú tengas una idea, hoy el sistema de transporte está transportando a 180.000 pasajeros por día. O sea, el sistema convencional y el diferencial a otros tantos. O sea, estamos teniendo 300.000 pasajeros por día en el sistema de transporte. Es una situación realmente durísima, y resulta que el costo de ese sistema recae sobre esos 300.000 pasajeros, ¿verdad? Haciendo que la tarifa aumente de una manera que no era previsible hace apenas 2 años. Hace apenas 2 años no era previsible, y que eso se traduce en un aumento muy importante de los montos del subsidio que tiene que poner el Estado. Entonces, esa realidad todavía no está sucediendo, porque todavía estamos discutiendo de la parte que decía Andrés, se abrió primero esa ventana de oportunidad para decir, oiga, los costos de este sistema son estos realmente, no lo que usted antes decía que eran. Estos son los costos, y qué lástima, pero si queremos seguir teniendo un sistema de transporte público, hay que financiarlo, y en un momento de pandemia, así como se está ayudando al sector comercial, como se está ayudando a las pequeñas empresas, a las pymes, así como se está ayudando a los restaurantes, pues hombre, también hay que ayudar al sistema de transporte público si queremos que nuestra sociedad continúe funcionando. Y eso se está dando con retraso en relación a cómo se dio en otros lugares. En Paraguay siempre llegan las cosas con un poquitito de retraso, pero se está logrando en este momento, y se está, como bien lo señalaba Andrés, se está logrando, creo que por primera vez, transparentar lo que son los costos operacionales verdaderos. Siempre va a haber esto y aquello, pero básicamente se transparezcan los costos, y esto a su vez nos permite que cuando hablamos de programas como los que señalaba Dror, carriles exclusivos, estacionamientos tarifados, y semáforos que le den privilegio a los transportes públicos en la circulación, hace que eso no sea solo un beneficio para el pasajero, sino que el gobierno por primera vez pueda sentir en su bolsillo. Recuerdo
recuerdo que Dror siempre jugaba con la circunstancia de ser judío y de los juegos que se hacían alrededor de eso, y me acuerdo que él siempre decía, hombre, yo soy judío y a los judíos nos gusta el dinero aquí en el bolsillo, ¿verdad? Y él siempre jugaba a eso con los empresarios, con la gente del gobierno, con los intendentes, y siempre estaba, pero era su forma de, a través del chiste, de señalar la importancia de la administración económica y de dónde tienen que ponerse los recursos. Y hoy se nos abre una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió subsidiar. Y entonces, al decidir subsidiar, cuando crecen los costos, como ahora está diciendo, eso quiere decir que el gobierno tiene que poner la mano en el bolsillo para pasar a las empresas. Eso no le gusta mucho al gobierno ni a nadie, pero entiende que tiene que hacerlo. Pero entonces allí el tema de decir, oiga, si invertimos esto en los semáforos y en la flota para que los buses no se detengan tanto tiempo en el rojo, eso nos da este ahorro, y eso va a hacer que ese dinero que usted tiene que sacar todos los meses baje un poquitito. Y si tenemos los carriles exclusivos, vamos a lograr que baje un poquitito más. Entonces, bien, esa es la discusión o la senda, el camino, que a partir de lo que Andrés señalaba, que es algo que costó mucho aquí en Paraguay, costó mucho el tema del billetaje electrónico, pero hoy lo tenemos y nos permite esa transparencia, nos permite armar estos sistemas y a partir de allí empezar a caminar por estos otros caminos tan importantes, o también, vuelvo al tema, o poder hablar con las empresas de la importancia de operar por zona y lograr la integración por zona de manera a impulsar economía de escala, que es algo que lo discutíamos con Dror allá por el 94, ¿verdad? Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus. Toda la información aquí vertida la podés encontrar en elmundodelbus.com, medio especializado en transporte. Y ahora seguimos con el episodio. Entonces, por eso también decía que el proyecto COMI no solo es pasado, sino que es una semilla de futuro. Al tema que estás refiriéndote, como última acotación, no me va a dejar, si es así, si me equivoco, que me desmienta Dror, pero en la mayoría de los países el gobierno sí está invirtiendo fuertemente en el transporte. No sé qué pasa en Israel, la inversión, el subsidio, ¿no es algo normal que suceda? Sí, el subsidio en general es algo malo, pero no hay otra posibilidad, porque hay rutas o caminos o recorridos muy rentables y hay recorridos poco rentables. Si yo les contaba antes que antes se hacían 31 viajes en cierta zona y después subieron a 200 viajes, quiere decir que viajan mucho más pasajeros, pero no en el mismo porcentaje de la cantidad de viajes que se realizó, pero hay alguien que tiene que pagar esos costos de hacer muchos viajes, de traer el bus hasta la casa de la persona casi. Eso cuesta. Entonces hay rutas que se subsidian, hay rutas que no. Hay lugares que se subsidian, hay lugares que no. Y eso es una cosa de mucha importancia de tenerla en fijo. Y siempre los técnicos van a encontrar una resistencia. Aquí hay que subsidiar, ahí hay, pero siempre se pueden buscar las formas, los conteos, la forma de saber qué cantidad de pasajeros están dando en ciertas rutas en las cuales no hay pasajeros. Pero todo el mundo
en todo el mundo hay un nivel este o otro de subsidio. Sin ninguna duda, como es, creo que nos quedó un montón de cosas para charlar, especialmente a ustedes, ¿no? Yo me faltaría días para preguntarles tantas cosas a los tres, pero bueno, esto es así, el tiempo es el tiempo, y realmente como es, vamos a despedirnos cada uno con, como es, algún mensaje. Andrés. Bueno, yo creo que el tiempo fue suficiente para José Tomás porque a él no le gusta luego hablar mucho, entonces yo creo que él terminó todo, absolutamente, agotó todo lo que a él no le gusta hablar, ¿verdad? Así como a mí también. Entonces, no, realmente esto es largo, esto tenemos que darle mucho seguimiento, ojalá podamos repetir más veces con Dror, y nosotros con José Tomás siempre estamos a las órdenes del mundo del bus. Fue muy importante el proceso que iniciamos hace un tiempo atrás, dio sus frutos, está dando sus frutos. Hay mucha gente fanática ya del mundo del bus que antes no lo conocía, entonces gracias por estar haciéndome famoso también de paso, Pedro, ¿verdad? Y bueno, que nos cuidemos todos. Recién José Tomás me dijo si ya me inscribí para vacunarme. Le dije, yo ya fui vacunado por los empresarios del transporte, que no se preocupe por eso, ¿verdad? entonces no, en el sentido de la pulseada que siempre tenemos, ¿verdad? Siempre estamos, porque nosotros con José Tomás somos más papistas que el Papa. Nosotros estamos más preocupados y nos peleamos más con el sector de los transportistas para convencerle a ellos de cuestiones técnicas que no siempre es fácil. Dror sabe eso. Y esta pelea que tenemos es justamente herencia de Dror, de que nosotros teníamos que trabajar en primer lugar la mentalidad de los señores empresarios. A pesar de que hay muy buenos valores, gente jóvenes, ¿verdad? Con mucha intención de hacer cosas buenas, modernas, progresar. Hay muchas inversiones ya que traen de su abuelo, de su papá, gente joven, empresas nuevas. Entonces, pero siempre es una lucha. Lo técnico nunca es fácil de que tenga un protagonismo central ni importante. Gracias a Dios, la coyuntura, las circunstancias se están dando para que podamos tomar lo técnico como referencia para las planificaciones que se están realizando. Y todo eso, como ustedes ven, viene a ser parte de un contexto de trabajo iniciado hace 3 décadas. Y lo bueno de todo esto es que continuamos comunicados, que continúa una muy buena voluntad y una amistad por sobre todo. Gracias a vos, Pedro, por considerarnos y continuemos trabajando. Estamos a las órdenes. Tomás. Bien, yo quiero rescatar, más allá del tema técnico, siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo que empujar, siempre va a haber algo que hicimos bien y siempre va a haber algo que hicimos mal. Y también creo que lo importante es ser capaces de darnos cuenta cuando metimos la pata y tratar de reenfocar el trabajo. Yo leí en alguna parte que alguien dijo, no sé quién fue, pero que alguien dijo que lo que te define no es cuántas veces te caíste, sino cuántas veces fuiste capaz de levantarte para seguir adelante. Entonces, yo lo que quiero rescatar es la parte humana. Dror, quiero decirte y qué suerte que Dios y Pedro me dan esta oportunidad de poder mirarte y decirte, Dror, seguimos trabajando en el camino y en el ejemplo que nos dejaste. Para nosotros, te digo, o sea, no hay día que con Andrés no recordemos alguna anécdota, no recordemos algún consejo, no recordemos algún ejemplo que nos dejaste y que nos marcan el futuro, es hacia donde empujamos con todas nuestras fuerzas, a veces con éxito y a veces con fracaso, porque la vida es así, pero empujamos sin parar, siguiendo ese ejemplo de lucha, ese esfuerzo de tesón,
de no bajar los brazos nunca, que nos dejaste. Tengo que decir que también tiene que ver mucho con ese país de una parte privilegiado y de otra parte castigado de donde venís, ¿verdad? Decirte gracias, Pedro, por darme la oportunidad de decirle a Dror, preservamos tus enseñanzas, preservamos y cuidamos tu ejemplo, y sin lugar a dudas para nosotros es un privilegio enorme poder decir que fuimos tus alumnos, y que eso es lo que llevamos para adelante. Gracias, Dror, gracias, Pedro, y bueno, gracias, a pesar de todo, gracias a Andrés también, ¿verdad? Dror. Quiero decir algunas palabras que son lo siguiente. Primero, agradecerte a ti, Pedro, que hiciste ese encuentro, porque realmente con José Tomás Rivarola y Andrés Mayaga no nos vimos ya muchos años, y estoy muy contento de que tuve esta oportunidad y de verlos que ellos siguen trabajando en el transporte. Te agradezco a ti que fuiste, como dije al inicio de mis palabras, uno de los promotores que impulsó el proyecto COMI en su tiempo. Tengo por aquí, no lo encuentro, una pequeña, aquí está, no sé si la van a ver, que nos diste a toda la gente del proyecto. ¿Eso se puede ver? ¿Se ve? Ahí está. Que nos diste en su tiempo al proyecto, y eso está sobre mi mesa. Y quiero volver a repetir. El trabajo de ustedes es un trabajo muy difícil. Aquí en Israel tuvimos un ministro de transporte, que él es de obras públicas y transporte, y entonces él invirtió millones y millones de dólares en carreteras, en caminos, en todo, que están todos atestados de vehículos. No invirtió un centavo en el transporte público, y ahora que se levanta un nuevo gobierno, ojalá que así sea, porque estamos en eso tembleando un poco, la persona que va a ser ministra dijo, ahora voy a dedicarme todo el tiempo al transporte público de pasajeros, espero que así sea. Quiere decir, las inversiones en infraestructura no siempre dan los resultados que uno espera. Y eso hay que acordarse muy bien de ellos. Y por último decir que mucho me gustó escuchar que esta empresa San Isidro, que tanto se estaba detrás de las cosas que nosotros hablamos, de tanto estaba detrás de los cursos, es una empresa que está sobresaliente hoy en día, que tiene éxito, y espero que hay muchas otras así, lo mismo, que siguen trabajando como deben trabajar y salen muy adelante. Y a ustedes dos, mis amigos, un fuerte abrazo de aquí de Israel, y Pedro, otra vez, muchas gracias por ese encuentro, y estoy a las órdenes tuyas en el momento que tú vas a querer. Gracias, Dror, gracias, Tomás, gracias, Andrés. La verdad, me enorgullece tenerlos a los tres, haberlos conectado. Simplemente esto es el espíritu del mundo del bus. Unirnos en conversación, en inteligencia, para hacer las cosas mejor. Tres hombres, tres apasionados por el transporte, y quien les habla, un humilde servidor que busca siempre desde su comienzo unirlos a todos. Un fuerte abrazo, gracias, y nos vamos a seguir viendo en el mundo del bus. Muy amables, a los tres. Esto fue A Modo Café Digital. Te invitamos a que nos sigas acompañando en elmundodelbus.com.